de miércoles. Este es su News Podcast favorito donde hablamos de casos 100% reales. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor César Hilario, especialista en casos penales. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita María. Bien, doctor, explícanos qué caso hoy vamos a referir. Bueno, el presente caso que vamos a narrar brevemente, ¿no? de cuál ha acontecido. Se trata pues, ¿no? de un crimen que está calificado por el Ministerio Público por sicariato y tenencia ilegal de armas, ¿no? Y los hechos que se subsumen a este delito, ¿no? en materia de investigación por el Ministerio Público no surgen a partir del día 3 de enero del año 2022, donde pues el que actualmente fallecido, ¿no? y agraviado a la vez, al llegar al domicilio donde se encontraba pues, su nueva pareja, es interceptado por una moto lineal con dos personas, ¿no? que vestían pues, con un casco para ver moto lineal y con una mochila pues, para delivery, ¿no? los cuales lo intervienen o lo interceptan al vehículo actualmente el fallecido o el occiso. Entonces, al momento de querer bajar y hacer una llamada telefónica es interceptado por los motorizados y lo acribillan pues, ¿no? de unos balazos en la cabeza. Entonces, el Ministerio Público, al realizar la investigación, ¿no? y dentro de sus circunstancias, ¿no? de narración y de todos los hechos que han sucedido, nos recaba pues, ¿no? que efectivamente quién serían los presuntos responsables, ¿no? de la muerte del occiso. Sería pues ordenado por la persona pues, A y B, ¿no? que son pues, madre e hija, ¿no? y conjuntamente con dos personas más, ¿no? Hasta actualmente en el Ministerio Público se viene investigando a 4 personas, ¿no? que es una madre e hija y 2 personas que son 2 venezolanos. Entonces, los venezolanos, ¿quiénes son los que han llevado a cabo pues, el hecho delictivo, ¿no? Y bueno, perjudicando pues, a su expareja de la señora. Entonces, el Ministerio Público tiene una teoría que la madre ha ordenado, ¿no? a los venezolanos para que puedan terminar con la vida de su expareja, ¿no? de la señora. Entonces, a raíz de esta investigación, el Ministerio Público pues, ha obviado muchos aspectos dentro de la diligencia preliminar que se lleva a cabo pues, dentro de la investigación preparatoria y que no ha tomado en consideración. Pues, ¿no? Entonces, eso sería el contexto sí, del hecho que ha ocurrido, ¿no? Eso sería con respecto al tema de sicariato, ¿no? Conforme el Ministerio Público está imputando, ¿no? Estamos hablando de, vamos a ponerle, ¿no? en este caso, José, que es el occiso, fallecido, Claro. el padre, Juana, que en este caso sería la madre, y Anita, que sería la hija, que estarían en complicidad de otros 2 personas que son venezolanos, se refiere, y esto es en caso del sicariato. ¿Hay otro delito más por el cual se está investigando, doctor? Claro, también, porque en un principio el Ministerio Público está pues, investigando por el delito de sicariato, ¿no? en una carpeta que se había originado, pues, la denuncia primigenia. Pero luego, a raíz del pedido del Ministerio Público ante el primer juzgado de investigación preparatoria de Huancayo, ¿no? solicita pues, el allanamiento del domicilio de la investigada, que es la madre, ¿no? la persona, Juana. o nosotros, claro. Vamos como ejemplo a Juana, ¿no? Entonces, a raíz de esa investigación, o ese pedido por el Ministerio Público ante el juzgado, el Ministerio Público pues, no accede, ¿no? a la casa de la señora Juana, y dentro de esa casa, al efectuar pues, la diligencia de allanamiento, ¿no? conjuntamente con los efectivos policiales, lo que sucede dentro de esa diligencia también se puede encontrar errores, ¿no? Por el mismo hecho de que no participó el abogado en su momento, no el abogado pues, del defensor tanto de la señora Juana como de Anita, que es su hija. Entonces,
Llegó después de casi una hora, llega la diligencia cuando ya estaba culminando prácticamente la diligencia, ¿no? Entonces prácticamente la señora no ha tenido pues una orientación o una asesoría correcta frente a la diligencia que está saliendo. Hecho que le sirvió al Ministerio Público para poder pues, ¿no? Sacar provecho, ¿no? Y llevar a cabo esa diligencia, ¿no? Como sin respetar pues, las garantías, ¿no? De un allanamiento. Hecho que los policías pues, ingresaron, pues, se dispersaron, ingresaron a la cocina, el otro ingresó a otro cuarto, Como Pedro en su casa. exacto, como Pedro en su casa. Y dentro de ese recorrido que hicieron la casa, los efectivos policiales, pues uno de los efectivos encuentra, ¿no? 4 cartuchos o municiones dentro de la cómoda color marfil de la habitación que le pertenecía a la hija, que es Anita. Entonces, y ordenando de inmediato a la fiscal que se le detenga, ¿no? En ese mismo acto por el tema de que estaría incurriendo en el delito de tenencia ilegal de municiones. Se le preguntó si tenía autorización para portar esas municiones y bueno, no supo dar respuesta porque la cita pues no tiene pues licencia, ¿no? Claro. Entonces, teniendo en corroboración de esos hechos que han ocurrido y como defensa técnica de la señora Juana y Anita, ¿no? Creo que pues esa diligencia debería haber sido en su momento cuestionada, ¿no? Presentando tal vez una tutela de derechos por el mismo hecho de que no se ha llevado correctamente en la diligencia planteada o ordenada por el juzgado de investigación preparatoria de allanamiento de domicilio, ¿no? Entonces, pero bueno, siguiendo los hechos. A raíz de eso, pues, se genera el delito, ¿no? La denuncia de tenencia ilegal de municiones. Y como estos contenían, porque el Ministerio Público tiene una teoría del caso que presume, ¿no? Que las municiones que se han encontrado, los 4 cartuchos que se han encontrado dentro del domicilio de la investigada, Los hemos ¿no? utilizado supuestamente para cometer ese delito y se vería. Claro, o sea, el Ministerio Público, en el caso, presume que las mismas balas son las balas que han terminado con la vida de su pareja, ¿no? De Juana y pues padre de Anita, ¿no? Entonces, eso ¿Y es ha lo que habido un peritaje, doctor, para que esa teoría tenga una base, supuestamente lo que está diciendo el Ministerio Público? Bueno, un peritaje, claro, sería necesario y también sería pues lo correcto, ¿no? Dentro de la investigación, porque si el Ministerio Público quiere probar ese hecho, ¿no? Que presume que haya pues una relación de las balas con las balas que hayan encontrado, pues ya hayan terminado con la vida de la pareja de la señora Juana y Anita. Entonces, claro, sería necesario, ¿no? Por el mismo hecho de poder probarlo, ¿no? Que más que un peritaje, ¿no? Por un tema científico, ¿no? Para poder determinar si efectivamente las balas que han encontrado en el domicilio y los cartuchos que han encontrado en el hecho donde se ha ocurrido pues, el hecho criminal o en el lugar, ¿no? Podrían homologarse y no tener las mismas características. Pero sin embargo el Ministerio Público pues nunca lo ha realizado. De ese hecho, entonces, estamos hablando de una suposición, básicamente, pero coméntenos un poco, doctor, en este caso de la tenencia ilegal de municiones, ¿hay algún peligro? Claro, mira, o sea, te explico. Dentro del tipo penal que el Ministerio Público pues no está adecuando al hecho que se está investigando, ¿no? Por el tema de sicariato y tenencia ilegal de municiones, bueno, sí, ¿no? Se puede ver que dentro del tema de tenencia ilegal de municiones no existen pues dentro del tipo penal verbos, ¿no? Claro. ¿No? Del tipo penal que se tienen que adecuar al hecho, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda pues tener una motivación adecuada, ¿no? Dentro de su requerimiento de acusación por parte del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, como bien sabemos, el Código Procesal Penal nos establece en el artículo 349 que toda investigación que el Ministerio Público realice y luego cuando sustente en una posible acusación o sobreseimiento tiene que estar debidamente motivada, ¿no?
y más en relación a sus hechos circunstanciales, ¿no? Donde se pueda pues, corroborar, ¿no? Que todo hecho sea preciso, claro, coherente en tiempo, modo y espacio, ¿no? ¿Para qué? Para poder determinar cuál ha sido pues, la función de cada persona que está siendo investigada, ¿no? Y cuál ha sido pues, su autoría o coautoría, ¿no? Entonces, pero el Ministerio Público, pues dentro de su acusación fiscal no menciona, ¿no? O no cumple con lo que establece el Código Procesal Penal. Y al no cumplir, estaríamos pues incurriendo, pues incluso, ¿no? Si no existiría correctamente una imputación fáctica adecuada, estaríamos incurriendo en una posible nulidad de todo. O sea, yo quería preguntarle algo. ¿Qué pasa si es que yo en mi caso, por ejemplo, puedo tener 3 cartuchos, pero lo tengo como decoración, por decirlo así? ¿Eso también implica un delito quizás hacia mí? Porque en este caso usted me está hablando de que en la casa de la señora Juana, que en este caso es la madre, en el cajón color marfil se le han encontrado 4 cartuchos y se le está imputando el delito también de tenencia ilegal de municiones. Entonces, si al yo tener esas municiones, ese cartucho como decoración, ¿también sería un delito? Claro, mira, para poder determinar si existe una peligrosidad, ¿no? Frente a lo que si tú tienes un cartucho o 2 o 3 municiones, ¿no? Tendríamos que primero determinarlo con una prueba que es fundamental, que es la pericia balística, pero en relación a la condición de las balas, ¿no? Si se encuentran pues, en buen estado, en estado óptimo, o se encuentran activos, ¿no? Entonces eso sería necesario que el Ministerio Público pueda realizar, ¿no? Como ente investigador y director de la investigación, ¿no? Entonces tendría que realizar todas esas diligencias o ese peritaje, ¿no? Como prueba. Y otro, tenemos que tener en claro que también tenemos que tener presente el peligro abstracto, ¿no? Que conlleva este tipo penal, ¿no? Y dentro del peligro abstracto tenemos que ver que si genera o no genera una peligrosidad dañando el principio del título preliminar del Código Penal, el Código Procesal Penal, que es el principio de lesividad. O sea, tenemos que ver eso, ¿no? Si tú tienes una munición en tu domicilio o estás andando con una munición o 2 municiones en la vía pública, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, eso también el Ministerio Público no ha diferenciado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? O sea, si existe peligrosidad inminente o si dentro de mi domicilio esa peligrosidad pierde su efecto, ¿no? Porque tenemos que tener en claro que para ser investigado por un delito de tenencia ilegal de municiones, no tenemos que tomar en consideración la posesión, el porte y el uso, ¿no? Tanto sea del arma o la munición. Entonces, eso es lo que el Ministerio Público no ha pues, especificado de forma clara y precisa dentro de su acusación. Entonces, para mí, y como defensa técnica, veo que no existe una motivación adecuada para poder requerir pues, una acusación frente a la señora Juana y su hija Anita, ¿no? Y doctor, también coméntenos, según el contexto que nos ha estado brindando, ¿en qué etapa se encuentra este presente caso? Mira, ahorita la investigación se encuentra pues, en la fase intermedia, ¿no? Tenemos que tener presente que ya pasó pues, la primera etapa, que es la etapa de investigación preparatoria, y dentro de esta etapa está pues, contenía la etapa preliminar, ¿no? Donde se lleva a cabo toda la recolección, ¿no? De los elementos de comisión por parte del Ministerio Público para, ¿no? Después de un análisis, estudio, un razonamiento adecuado, ¿no? Poder pues, calificar y decir ¿no? si existe o no delito o no existe delito. Entonces, eso tenemos que tener calificar bien al momento de por parte del Ministerio Público calificar correctamente para pues, aperturar la acusación. Nos encontramos en la fase intermedia, ¿no? Y estamos ya a una posible fecha para poder ¿no? esperar ¿no? la notificación del juzgado, ¿no? Para que nos pueda informar sobre la fecha y hora para poder realizar el debate del control de acusación, ¿no?
como se sabe muy bien que en esta etapa de intermedia, el juzgado de administración preparatoria y el juez, ¿no?, es pues el que se va a encargar de realizar, ¿no?, el debido control del requerimiento de acusación, ¿no?, si cumple o no con todos los requisitos que se establece en la 349 del Código Procesal Penal, para que pueda ser pues, por el juez analizado, y después de analizado pasar por un filtro, ¿no?, y si pasa o no a etapa de enjuiciamiento, ¿no?, o no pasa, o simplemente se archiva, ¿no? Entonces eso se tiene que tener presente también dentro de esta etapa, porque la función de este juzgado o del juez es, pues, ¿no?, es cumplir un juez garantista y un juez filtro, pues, ¿no?, para respetar todas las garantías procesales que se deben tener en cuenta dentro del procedimiento de investigación. Claro. Bueno, ya casi estamos llegando al fin, más o menos, de lo que nos está contando, pero hay un término que se ha estado utilizando bastante y quizás es una duda para algunas personas o algunos estudiantes tal vez, que nos hablaba acerca del verbo rector. ¿Nos podría definir un poco sobre qué es el verbo rector para que puedan entendernos? Claro, o sea, dentro del tipo penal, ¿no?, el Ministerio Público está imputando en relación, pues, ¿no?, al uso, al porte o a la posesión, ¿no?, de si el investigado haya pues ¿no?, tenido o sea, haya tenido posesión, uso o porte de la munición, ¿no?, en forma más específica. Entonces, las diversas casaciones, ¿no?, donde manifiesta la Corte Suprema, establece, ¿no?, que hace una diferenciación, ¿no?, que es porte y tenencia y posesión. Posesión ya pues ya sea inmediata o tal vez una posesión no distinta, ¿no? Entonces, dentro de la, por ejemplo, de la tenencia ilegal de municiones, la Corte Suprema establece que no necesariamente, ¿no?, si encuentras en tu domicilio o encuentran en tu domicilio, ¿no?, una o dos o tres municiones, pero no lo encuentran en tu posesión, sino que encuentran tal vez en algún cajón, o un ejemplo, ¿no?, o tal vez lo encuentran pues, en tu mesa, o encuentran pues, en un lugar donde tú hayas guardado las municiones, ¿no? Entonces, el tipo penal es bien claro, ¿no? Tiene que haber el uso, el porte o la posesión. Y dentro de todo esto es la tenencia estricta, ¿no? Entonces se tiene que diferenciar eso. El Ministerio Público tampoco ha diferenciado, ¿no? Porque viendo de toda la investigación, a la señorita Ana no se le ha encontrado pues, las municiones en posesión, ¿no?, sino la han encontrado en su dormitorio, en su cómoda, en uno de sus cajones. Tampoco pues, se ha demostrado por el Ministerio Público, o no está aclarando, ¿no?, o precisando si esas municiones crean un peligro inminente, ¿no?, ante la seguridad pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el bien jurídico tutelado dentro de este delito pues, es la seguridad pública, ¿no? Claro. Tenemos que tener presente eso también. El Ministerio Público tampoco ha precisado ese punto. Y creo que para una motivación o realizar un requerimiento de acusación a una persona que está siendo investigada, porque tenemos que tener presente que una de sus garantías procesales es la presunción de inocencia, entonces tenemos que tener claro todos los hechos, ¿no?, y cuál ha sido pues, ¿no?, el momento, el espacio, ¿no?, y el lugar, para poder tener, ¿no?, tener claramente el hecho sucedido, ¿no?, cómo se ha desarrollado. Entonces, si no existe eso dentro de una acusación, entonces no estaríamos motivados correctamente, ¿no? Y muy aparte que todavía no estamos hablando sobre la determinación de la pena, ni mucho menos tampoco estamos hablando sobre el tema de la reparación civil, ¿no? Y los elementos de convicción también que ha presentado, ¿no? Porque el Ministerio Público también tiene que tener presente que al momento de presentar un requerimiento de acusación, ¿no?, tiene que contener 4 partes que son primordiales. Uno son los temas de las circunstancias de los hechos narrados, ¿no?, y segundo, los elementos de convicción que presenta, que refuerzan a sus hechos circunstanciales. 3, la determinación de la pena, y 4, la reparación civil, ¿no? Entonces, tener presente todos esos aspectos, ¿para qué? Para que se pueda llevar a cabo una correcta, ¿no?, administración
de justicia, pero también del debido proceso. Entonces, por lo que estamos viendo, estamos presenciando a un ministerio público bastante frágil en ese tema de la investigación, donde me refiere que no hay una correcta, no ha habido un peritaje como tal de las balas, según me refiere usted. Tampoco ha habido una investigación, por decirlo así, ¿no? De forma individual ante las otras personas que han participado en este tema también del sicariato. Y justo me decía la determinación de la pena. ¿Cuántos años? ¿Qué es lo que está planteando el Ministerio Público? El Ministerio Público está planteando con relación a la señorita Anita, que, bueno, actualmente mi persona está como defensa técnica, no está planteando los años en 14 años de pena privativa de libertad. 14 años. Entonces, y ahí también tenemos que tener presente que para determinar la pena se tiene que bueno, deducir correctamente, ¿no? Bueno, los términos matemáticos, que es para sacar el tercio inferior o superior, o término medio, ¿no? Para poder deducir si es correctamente planteada la pena por el Ministerio Público o está incorrectamente planteada, ¿no? Y muy aparte, tenemos que tener en cuenta que el Ministerio Público, muy aparte de esta investigación que se está llevando, hubo ya un control de acusación, ¿no? Que ha sido pues en julio del año 2024, donde se llevó ya control de acusación también. Entonces seguimos en el control de acusación porque había pues una deficiencia por parte del Ministerio Público, porque en la audiencia se ha podido pues corroborar por el mismo juez de investigación preparatoria, ¿no? Que el Ministerio Público no tenía pues una prueba que conlleve pues, ¿no? Que demuestre que las balas que habían encontrado en el domicilio con las balas que encontraron pues en el hecho criminal no había pues una coincidencia o una homologación, ¿no? Porque el Ministerio Público tiene esa teoría del caso. Entonces, para poder demostrar mi teoría del caso tengo que demostrar con pruebas objetivas y corroboradas, ¿no? Para poder determinar y decir, señor juez, aquí tengo esta prueba y con esto no puedo llegar a la verdad de que él ha sido pues, asesinado, ¿no? Por orden de tanto de la madre y la hija, ¿no? A los venezolanos que tampoco se demostraba. Claro, y juzgado le ha devuelto, ¿no? El juez ordenó que se le devuelva la acusación a la fiscal para que pueda pues, corregir las observaciones que se le ha realizado. Y se le devuelve la acusación y desde julio que se le ha devuelto, recién nos están notificando la acusación, porque yo creo que ya existen plazos legales dentro del tema de la fase intermedia, cuando el juez devuelve la acusación a la fiscal para que pueda corregir las observaciones, ¿no? Que se le ha observado. Entonces, tiene pues, un plazo pues, de 5 días hábiles, ¿no? Según la normativa procesal penal, ¿no? Establece que dentro de ese plazo tiene pues, que corregir, ¿no? Y presentarlo y ser notificado a todas las partes para que puedan, ¿no? tener presente y puedan debatirlo, ¿no? en la siguiente audiencia. Pero sin embargo no sucedió eso. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tiene esa prueba, y al no tener esa prueba ya se culminó la etapa ¿no? la etapa preliminar, donde se lleva a cabo todas las diligencias para que la Fiscalía recolecte todos sus elementos de convicción. Culminó y ya no puede, pues, ¿no? No puede retrotraerse y decir, ¿sabes qué, señor? Nuevamente voy a soltar un peritaje. Entonces estaríamos ya pues, vulnerando el debido proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido, y justamente por ese mismo hecho que ha sucedido, el Ministerio Público no supo tal vez a quién delegar, ¿no? El tema de que sobreseen o acusa. Entonces, por queja de la abogada que pues que ha sido pues pareja del señor fallecido, no, por queja que ha elevado una queja excepcional, entonces por eso es que nuevamente vuelve, pero en esta vez con acusación, porque en un principio, en la acusación de julio de 2024, en la etapa de control, Fiscalía había solicitado sobrecimiento por el tema de sicariato y acusación por tenencia ilegal de municiones. También tenemos que tener presente eso.
¿no? Y ahora, con una nueva acusación, están acusando a los dos. Se acusa a la madre y a la hija. Entonces, pero están acusando, pero sin sustento. O sea, no hay un elemento de comisión que corrobore sus hechos, ¿no? Que adecue, ¿no? Y que diga sí, efectivamente. No hay un fundamento, sí, no hay una base como tal. Exacto, no existe una base legal o mejor dicho, la base legal está, ¿no? Claro, pero no existe los medios de prueba suficientes. Es como un Lego, básicamente, le comentaba, que todas las piezas son fundamentales quizás para llegar a armar una torre, que en este caso la torre sería estos delitos que se están cometiendo. Porque en sí lo que aquí dentro del Ministerio Público, de todas las, bueno, por mi parte y por esa defensa técnica, ¿no? Estoy viendo que existen pues, deficiencias, ¿no? En la acusación fiscal. Uno que es no existe pues una imputación fáctica no suficiente. Tampoco existe suficiente prueba para los elementos de comisión que acarreen a la responsabilidad penal que se les está investigando. O sea, prácticamente existe una insuficiencia probatoria. Claro, aquí también las personas que están viendo deben entender que quizás algunos se preguntarán, ¿no? No todos son personas que están viendo que son ligados con el tema del derecho, sino que también me imagino que están viendo otro tipo de personas con diferentes carreras y como tal. Y quizás nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hace la hija con estas municiones? ¿Para qué pretende tener? Pero en este caso se necesita de pruebas para que se pueda imputar y decir sí, porque en este caso solamente son presunciones, que en el tema del derecho se necesita como tal, como lo decía, papelito manda, y si no hay eso, no podemos estar de forma firme diciendo que sí a lo que no es, ¿verdad, doctor? Claro, exacto, ¿no? Se tiene que respetar eso. Si no, estaríamos vulnerando las garantías procesales, ¿no? Y las garantías procesales, pues, lo establecen la misma Constitución. Entonces, no estaríamos frente a ellos, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos en esa etapa, señorita Morelia, y ya tenemos una próxima fecha de audiencia, ¿no? Que el juzgado de seguro ya va a plantear, ¿no? La fecha adecuada para poder debatir, ¿no? el debate, el control de posesión y las observaciones a la acusación fiscal. Y una pregunta más, doctor, tema de curiosidad. En relación a su libertad de la señorita, ¿cómo se encuentra? Claro, ellos se encuentran ahorita con una comparecencia restringida, ¿no? Simple. Por el hecho de que tal vez no había pues no ha sido pues una materia de flagrancia, ¿no? De lo que se les está acusando, ¿no? De los hechos. Porque tenemos que tener presente para que ellos puedan pues tener tal vez un tema de pedido de prisión preventiva, se tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que están normados pues, en el Código Procesal Penal. Pero no, pues no, o sea, ellos están llevando una investigación bajo comparecencia restringida siempre. Ok, doctor. Bien, vamos a tener una segunda parte con este caso que está bastante interesante, donde se supone que la madre y la hija han actuado de forma conjunta junto a otras personas para acabar con la vida de su padre. Quizás pueden ser tema de celos, pueden ser tema patrimoniales, no se sabe. Con usted, doctor, nos volveremos a ver en una próxima. Gracias. Muchas gracias, señorita Morelia. Y este día de miércoles ha llegado a su fin. No olviden de suscribirse, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerden, siempre de renacer como el ave Félix. Bye.